Muy bien, continuamos con nuestro foro. Les pediría que tomen sus asientos. Esto es para mí un honor y un gusto estar ahora del mismo lado de la mesa, pero en otro rol, ahora como moderador, con dos personajes muy importantes en la materia de arbitraje e inversiones extranjeras. Por un lado, la licenciada Lucía Ojeda Cárdenas, socia del SAIS, quien ha desarrollado una práctica especializada en inversión internacional, arbitraje inversionista de Estado y competencia económica. Además de haber asesorado a clientes en los mecanismos inversionistas de Estados, ha fungido como secretaria del tribunal en los mismos. Ha sido panelista en procedimientos del capítulo 19 del Telecan. Fungió como secretaria técnica del equipo negociador de México para el capítulo 11 del tratado del Telecan. Formó parte de los equipos de negociación para los tratados comerciales con diversos países latinoamericanos. Participó en el proceso de adhesión de México a la OCDE. Graduada del ITAM, miembro de la NADE y del Consejo Asesor del Institute for Transnational Arbitration. A mi derecha tenemos al doctor Enrique Fernández Macía. El doctor Enrique Fernández Macía es profesor titular de Derecho Internacional Privado en la Facultad de Derecho de Albacete, en la Universidad de Castilla-La Mancha, en España. Su docencia se centra en materias como el Derecho Procesal Civil Internacional, Derecho Civil Internacional y Derecho del Comercio Internacional. Autor de diversos artículos sobre temas relativos al derecho procesal internacional y de varios libros, especialmente los relativos al procedimiento arbitral en el CIAD. Uno publicado por la editorial Tirando Blanc en 2004 y más recientemente libro titulado Expropiación indirecta y arbitraje en inversiones extranjeras, publicado por el Instituto Vasco de Derecho Procesal en el año 2007. Ganador de la segunda edición del premio otorgado por la Corte Vasca de Arbitraje para la promoción del arbitraje, con el trabajo Una relación compleja, competencia de los tribunales arbitrales y los tratados de protección y promoción de inversiones, en el año 2005. Sus actividades de investigación están centradas en contratación internacional, litigio internacional, derecho internacional de inversiones y arbitraje en inversiones extranjeras. Y está trabajando ya en un nuevo libro que entiendo le va a publicar Marcial Pons próximamente. Muy bien, pues muchas felicidades. Le damos la palabra al doctor Enrique Fernández Macía. Bueno, buenos días a todos. Para mí es un gran placer estar esta mañana aquí en México y le doy gracias a los organizadores y en especial pues la invitación que me han cursado la doctora Rodríguez y el doctor Bosch. Mi ponencia lleva por título Duplicidad de procedimientos en la solución de controversias en materia de inversiones extranjeras. Creo que todos ustedes tienen un esquema con las ideas claves de la ponencia que voy a desarrollar y les será muy útil para poder seguir el desarrollo de la misma. Sin más preámbulos voy a comenzar. El incremento del flujo de inversiones extranjeras ha llevado aparejado una mayor conflictividad y un aumento sin precedentes de los asuntos sometidos a los métodos de solución de controversias entre Estados e inversores extranjeros. Para la solución de estas diferencias, el arbitraje internacional se ha erigido hasta la fecha en la solución preferida cuando los inversores tienen que buscar una solución a su controversia con el Estado receptor de su inversión. Y decimos hasta ahora porque los últimos acontecimientos en Sudamérica parecen mostrarnos un resurgimiento inusitado de la doctrina Calvo. La razón fundamental de la amplia utilización del arbitraje internacional en este ámbito se encuentra en el cada vez mayor entramado de tratados de promoción y protección de inversiones. Estos tratados constituyen, en la actualidad, y a falta de un gran instrumento multilateral, en los instrumentos básicos de regulación de la protección jurídica de las inversiones extranjeras. En los mismos, y configurándose como una garantía más de protección de los inversores, se incluyen las disposiciones que contemplan los métodos de solución de controversias entre el Estado y el inversor. Dentro de estas, la presencia del arbitraje internacional como método de solución preferido y el consentimiento otorgado por los Estados, parte a someterse al mismo, es casi una constante. Señalado lo anterior,
hemos de partir de una premisa fundamental. El arbitraje en inversiones extranjeras en la actualidad no se fundamenta en las cláusulas arbitrales que de forma tradicional se han venido incorporando en los contratos de inversión. Por el contrario, en estos últimos años, la inmensa mayoría de los casos que han sido iniciados por parte de los inversores fundamentan la competencia de los tribunales arbitrales en el consentimiento otorgado por parte del Estado receptor de la inversión en un tratado que vincula a dicho Estado con el Estado del cual es nacional el inversor. Se puede decir que lo que existe es una oferta de consentimiento, o dicho en otras palabras, un consentimiento avanzado por parte del Estado receptor de la inversión. La proliferación de tratados, tanto bilaterales como multilaterales, en los que se incluyen métodos de resolución de controversias inversor-Estado muy variados, y la existencia de una verdadera oferta estatal de sometimiento al arbitraje internacional contemplada en aquellos, tal y como acabamos de citar, puede conducir en la práctica a una concurrencia de procedimientos de solución de controversias con los consiguientes problemas y conflictos que se pueden derivar. En este sentido, no hay que olvidar que uno de los aspectos más importantes de la eficiencia de cualquier sistema de solución de controversias descansa en su capacidad para evitar las incertidumbres que rodean a la determinación del foro apropiado para resolver una diferencia concreta. De este modo, una duplicación o multiplicación de los foros disponibles para el arreglo de una controversia puede conllevar un prolongado enfrentamiento procesal, normalmente con anterioridad incluso a que el fondo del asunto haya podido ser evaluado. Igualmente, una errónea articulación de los procedimientos puede conducir desde una doble condena, pasando por la existencia de decisiones totalmente contradictorias, hasta incluso una denegación de justicia. A las anteriores consideraciones no es ajeno el sistema de solución de controversias en materia de inversiones extranjeras. Fundamentalmente, en este ámbito, el desorden procesal se puede plantear en dos tipos de situaciones. La primera de las situaciones que se nos puede presentar es la concurrencia de un procedimiento arbitral internacional y un proceso ante los tribunales nacionales. De este modo, la existencia de las jurisdicciones nacionales, conjuntamente con las ofertas estatales al arbitraje internacional en los tratados, obliga a plantearnos qué tipo de relaciones se pueden establecer entre ambos procedimientos y las soluciones, si las hay, para evitar los posibles conflictos. Conflictos que pueden plantearse primeramente cuando coexiste un contrato de inversión que vincula al inversor con el Estado receptor de la inversión y donde se ha incluido una cláusula de solución de controversias, generalmente a favor de los tribunales nacionales de dicho Estado, y una oferta de consentimiento al arbitraje internacional en un tratado. En segundo lugar, igualmente, cuando la posibilidad de acudir a los tribunales nacionales está prevista en la legislación interna del Estado de recepción de la inversión, o incluso en la propia cláusula de solución de controversias del tratado que contiene la oferta estatal al arbitraje internacional. La segunda de las situaciones es la presencia de procedimientos arbitrales internacionales paralelos y múltiples. En este sentido, la continua negociación y entrada en vigor de los tratados, conjuntamente con la estrategia de inversión adoptada por los inversores, que suelen constituir sociedades locales e incluso sociedades en terceros países para canalizar su inversión, ha posibilitado que los inversores cuenten con varias opciones para poder elegir el foro más conveniente para hacer valer sus derechos a través de la utilización de distintos tratados y de los mecanismos de solución de controversias previstos en los mismos. En concreto, el amplio abanico que se le ofrece a un inversor puede producir una duplicidad de procedimientos arbitrales internacionales con el consiguiente riesgo de laudos contradictorios, lo que provoca graves riesgos de inseguridad jurídica en un ámbito donde es tan necesaria esta. Las anteriores consideraciones encuentran un reflejo perfecto en lo ocurrido en los asuntos Lauder y CME contra la República Checa. En este caso se iniciaron dos arbitrajes internacionales cenumni. Uno por parte del señor Lauder, nacional norteamericano, fundamentado en la cláusula de solución de controversias prevista en el tratado entre Estados Unidos y la República Checa, y que se desarrolló en Londres. El otro por parte de CME, compañía holandesa, de la que era accionista mayoritario el señor Lauder, y que se fundamentó en la cláusula de solución de controversias contemplada en el tratado entre Holanda y la República Checa, y que tuvo lugar en Estocolmo.
Aunque ambos procedimientos se basaban en los mismos hechos, los dos tribunales arbitrales llegaron a conclusiones muy diferentes. Así, mientras que el primer tribunal desestimó la demanda presentada al no considerar que podía derivarse responsabilidad alguna para el Estado checo, el segundo sí que estimó que se habían vulnerado los principios de trato justo y equitativo y de seguridad y protección plena previstos en el tratado entre Holanda y República Checa, por lo que se otorgó la indemnización correspondiente a CME. Aunque con posterioridad la República Checa intentó la anulación de este segundo laudo arbitral, los tribunales suecos no consideraron que pudiera estimarse la excepción de cosa juzgada por falta de identidad de las partes y de las reglas aplicables. La reciente práctica arbitral, además, nos muestra que conjuntamente con la posibilidad de que se desarrollen arbitrajes paralelos, también cabe la opción de que se desarrollen arbitrajes múltiples contra un mismo Estado, basados en los mismos hechos e iniciados por distintos inversores extranjeros, lo que de igual manera puede provocar soluciones diferentes y dificultar enormemente el logro de un sistema eficaz de resolución de controversias. Así, un ejemplo meridiano lo encontramos en la existencia de una multitud de demandas interpuestas contra Argentina en el CIADI por parte de inversores extranjeros como consecuencia de las acciones legislativas tomadas por el gobierno de este país durante la crisis económica. Está claro que una gran mayoría de las mismas tienen su fundamento en los mismos hechos y circunstancias. De esta manera, en los últimos años, más de 40 procedimientos se han iniciado contra Argentina en el CIADI, como consecuencia de las medidas legislativas de urgencia adoptadas por el gobierno de dicha nación en la crisis económica del 2001, entre ellas la devaluación del peso argentino y la eliminación de la paridad de dicha moneda con el dólar. La gran mayoría de estos casos se refieren a las pérdidas sufridas en las concesiones por parte de empresas extranjeras en los sectores de servicios públicos, energéticos y de telecomunicaciones, y se han fundamentado en las cláusulas de resolución de controversias previstas en los tratados celebrados por Argentina en la década de los 90 del siglo pasado. Una vez expuestas a grandes rasgos las situaciones presentes en la realidad, el resto de nuestra exposición lo vamos a dedicar al análisis de las distintas soluciones, tanto legales como jurisprudenciales, que tratan de evitar dicha duplicidad de procedimientos. Aunque por razones de tiempo, me permitirán que me detenga únicamente en la primera de las situaciones y las soluciones aportadas, aunque ello no impide que en una posterior publicación de las ponencias sea correctamente desarrollada también la segunda de las situaciones planteadas. Permítame solo señalar en este momento que el único instrumento válido en relación a esta cuestión que se nos ofrece es la posibilidad de la acumulación de procedimientos, dadas las limitaciones que presentan las excepciones de litispendencia internacional y cosa juzgada en este ámbito. Tal y como ya hemos planteado, la existencia de las jurisdicciones nacionales y del arbitraje internacional como métodos para la solución de controversias en este ámbito puede dar lugar a un verdadero riesgo de duplicidad de reclamaciones y de definición del concreto mecanismo de solución de controversias competente para resolver las posibles controversias que se hubiesen planteado en el desarrollo de la inversión. Un riesgo que aporta incertidumbre y que puede amenazar la estabilidad y el correcto funcionamiento del derecho internacional de inversiones. Ante esta perspectiva, no es extraño que esta problemática trate de ser solventada a través de soluciones tanto a nivel arbitral como a nivel convencional mediante la incorporación de cláusulas específicas en los tratados. Examinando primeramente las soluciones aportadas por la práctica arbitral, hemos de hacer referencia a la diferencia propuesta entre acciones convencionales, treaty claims, y acciones contractuales, contractual claims. La existencia conjunta de cláusulas de sumisión en los contratos de inversión y las ofertas estatales de sometimiento al arbitraje internacional contempladas en los tratados puede provocar un solapamiento de los mecanismos de resolución de controversias encargados de resolver un litigio en este ámbito. En efecto, los concretos acuerdos que delimitan las obligaciones contractuales de cada una de las partes y que suelen vincular a la parte inversora extranjera o una sociedad local creada al efecto para desarrollar la inversión con una entidad territorial del Estado de recepción de la inversión, contemplan como mecanismo de solución de controversias, en la gran mayoría de las ocasiones, acudir a los tribunales nacionales del Estado de recepción de la inversión. Por el contrario, en los tratados, tal y como ya hemos manifestado, la opción que cabe al inversor privado se manifiesta normalmente en una iniciación de un arbitraje internacional cuando surge una diferencia con su contraparte.
De esta manera, cuando un inversor privado inicia un procedimiento arbitral internacional fundamentándose en el tratado aplicable, el Estado demandado suele argumentar que la cláusula contractual a favor de los tribunales internos de este Estado constituye una renuncia al arbitraje internacional. Para resolver dicho conflicto, los tribunales arbitrales vienen diferenciando a nivel conceptual entre dos tipos de acciones. Así, en primer lugar, si en el litigio se quiere hacer valer únicamente un derecho contractual, ha de prevalecer la cláusula de solución de controversias contemplada en el contrato de inversión. Estaríamos en presencia, por tanto, de meras acciones contractuales que serían solventadas, tal y como hemos visto, generalmente ante los tribunales del Estado de recepción de la inversión. En segundo lugar, es preciso diferenciar de estas de aquellas acciones en las cuales el inversor estima la existencia de una violación por la parte estatal de una obligación contemplada en el tratado, solicitando que dicho Estado ha incurrido en responsabilidad internacional, siendo posible denominarlas como acciones convencionales, derivadas directamente del convenio internacional. En este segundo caso, en consecuencia, el mecanismo de resolución de controversias competente para entender de las mismas sería aquel contemplado específicamente en el propio tratado. Se contemplan, en consecuencia, las competencias de los dos métodos de solución de controversias como mutuamente exclusivas, con la posibilidad de que puedan coexistir procesos judiciales paralelos. Si la cuestión anterior aparentemente quedaría zanjada teóricamente en el ámbito arbitral, tras una delimitación de la naturaleza de la acción ejercitada y la aplicación de su correspondiente método de solución de controversias, tal idea se desvanece si observamos que en la actualidad se plantea en la práctica la posibilidad de que los tribunales arbitrales internacionales puedan conocer de meras controversias contractuales basándose en el lenguaje empleado por las cláusulas de solución de controversias de los tratados. Esta posibilidad se fundamenta en la diferente terminología utilizada por este tipo de disposiciones convencionales que contemplan la cláusula de resolución de diferencias inversor-Estado. Así es preciso, en principio, diferenciar dos tipos de cláusulas en función de cuál es el ámbito material de consentimiento otorgado por los Estados en el tratado, lo que puede repercutir de forma directa en la determinación de la extensión de la competencia de los tribunales arbitrales. En un primer grupo se han de colocar todos aquellos tratados en donde sus cláusulas de solución de controversias aclaran nítidamente que los tribunales arbitrales que hayan basado su competencia en la cláusula contemplada en el propio tratado solo podrán decidir de las acciones convencionales que se fundamentan en la violación de las obligaciones asumidas por un Estado en dicho tratado. Un claro ejemplo lo encontramos en el artículo 1116, apartado primero del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, donde se precisa que el inversor puede acudir al arbitraje internacional cuando la reclamación se fundamente en la violación por la parte estatal de una obligación establecida en dicho tratado y se hayan sufrido daños como consecuencia de dicha violación. Dentro igualmente de este primer grupo de cláusulas, en donde claramente se diferencian entre los dos tipos de acciones, convencionales y contractuales, y se delimita el ámbito material de competencia del tribunal arbitral, también es preciso incluir aquellas cláusulas de soluciones de controversias donde se deja de manera clara que los tribunales arbitrales competentes, en base a la cláusula de un tratado, pueden conocer tanto de las acciones convencionales como de las acciones contractuales. El artículo 24.1 del Tratado Modelo de Estados Unidos del 2004 es un buen exponente de este tipo de cláusulas. En mi opinión, con este último tipo de cláusulas se logra que sea una única jurisdicción la competente para conocer de todas las acciones que se puedan derivar de una diferencia relativa a una inversión y, por lo tanto, se obstaculiza en gran medida la posibilidad de que puedan darse procedimientos judiciales paralelos. Frente a este tipo de cláusulas estrictas, el lenguaje utilizado en un segundo grupo permite distinguir cláusulas amplias en relación con el ámbito material de consentimiento otorgado por los Estados en los tratados. Los términos usados en este segundo grupo permiten dudar sobre la posibilidad de que en tales situaciones los tribunales arbitrales cuya competencia se haya basado en la cláusula de solución de controversias de este tipo puedan entender no solo de las acciones convencionales, sino igualmente de las acciones meramente contractuales. Este tipo de cláusulas son similares a la contemplada, por ejemplo, en el artículo 9 del Tratado entre Perú y Dinamarca, que señala:
cualquier controversia que pudiera surgir entre un inversionista de una parte contratante y la otra parte contratante en conexión con una inversión en el territorio de esa otra parte contratante. Señala únicamente cualquier controversia. En la amplitud. La cuestión no es ni mucho menos sencilla de solventar, ya que una interpretación extensiva conduce a que la mera presencia de una cláusula de este segundo tipo ha de entenderse como una extensión del ámbito material del consentimiento que permite que los tribunales arbitrales puedan conocer de las acciones contractuales. Por el contrario, una interpretación restrictiva de este tipo de cláusulas se apoyaría en la existencia en los tratados de las cláusulas paraguas, que tal y como ahora tendré ocasión de exponer, tienen precisamente como objetivo incorporar como obligación convencional por parte estatal el respetar los compromisos contractuales adquiridos con los inversores del otro Estado contratante. Aunque la jurisprudencia arbitral parece mostrar estas mismas dudas, hemos de señalar que una oposición mayoritaria aboga por conceder una interpretación extensiva a las cláusulas amplias de solución de controversias contempladas en los tratados, de tal manera que un tribunal arbitral instituido de acuerdo a las previsiones de un tratado podría conocer tanto de las reclamaciones fundamentadas en posibles violaciones de las obligaciones derivadas de dicho tratado, como igualmente de las meras reclamaciones basadas en incumplimientos contractuales. La compleja relación descrita en relación con la concurrencia de métodos de solución de controversias y la diferenciación entre tipos de acciones parece lograr un punto de encuentro cuando en el tratado se incluye una cláusula paraguas, una umbrella clause. De este tipo de cláusulas, que también se han denominado cláusulas de respeto a los compromisos contractuales, cláusulas de cobertura o cláusulas con efecto espejo, se señala que tienen como objetivo que los posibles incumplimientos de sus obligaciones convencionales, de tal manera que el tribunal arbitral competente, con base en una cláusula de solución de controversias contemplada en el tratado, pueda conocer de las meras acciones contractuales que han sido elevadas mediante la inclusión de una cláusula de este tipo al plano convencional. En consecuencia, el juez del tratado extendería su competencia tanto a las acciones convencionales como a las acciones meramente contractuales. La inclusión de este tipo de cláusulas en los tratados se encuentra una excelente muestra, por ejemplo, en el artículo 10.1 del Tratado de la Carta de la Energía, que señala: toda parte contratante cumplirá las obligaciones que haya contraído con los inversores o con los inversores o con las inversiones de los inversores de cualquier otra parte contratante. La práctica arbitral en relación con esta cuestión, sin embargo, no ha sido unánime en relación con el reconocimiento de los efectos descritos. El primer caso que se planteó la existencia de este tipo de cláusula en un tratado fue en SGS contra Pakistán. En este asunto, el tribunal rechazó la extensión de su competencia para conocer de las meras acciones contractuales, a pesar de la existencia de una cláusula de este tipo en el tratado aplicable. Este rechazo produjo la inmediata repulsa del gobierno suizo, y unos pocos meses después de dicha decisión, otro tribunal arbitral, en un supuesto muy similar, se pronunció de forma totalmente distinta. En concreto, el tribunal arbitral en el caso SGS contra Filipinas. Se vio confrontado a decidir sobre cuál era el efecto que podía tener sobre su competencia la inclusión de una cláusula de respeto a los compromisos contractuales contenida en el tratado entre Suiza y Filipinas. En este asunto, el tribunal no duda en estimar que se encontraba frente a una cláusula paraguas cuya consecuencia inmediata supone que la competencia de dicho tribunal arbitral, instituido con base en la cláusula de solución de controversias contemplada en el tratado, se extiende no solo al conocimiento de las acciones convencionales, sino igualmente a las meras acciones contractuales que han de ser consideradas como una violación del propio tratado. Como el tiempo me comprime y yo tengo muchas ideas que desarrollar, voy a dejar los papeles. Una última idea en relación con las cláusulas paraguas. Hoy en día no existe una jurisprudencia, por así decirlo, unánime en cuanto a la interpretación de las mismas. Podemos decir que, como ha dicho Ignacio, pues hasta 3 líneas diferentes jurisprudenciales en relación a la interpretación de las mismas. Por tanto, no se puede dar una solución, por así decirlo, única en cuanto a la interpretación de las mismas. Voy a decir brevemente unas pocas ideas en relación a las cláusulas convencionales que tratan de evitar la duplicidad de procedimientos. En los convenios, en las cláusulas de solución de controversias, se establecen de 2 formas diferentes, o se puede establecer de 2 formas diferentes, las relaciones entre los tribunales nacionales y el arbitraje internacional. Se puede ver como una relación de complementariedad, en el sentido de que primeramente hay que acudir a los tribunales nacionales y solo posteriormente al arbitraje internacional, y en algunos casos
¿Es preciso el agotamiento de los recursos internos o solo el establecimiento de un determinado plazo que debe de agotarse con anterioridad a la iniciación del arbitraje? Pero normalmente también existe una segunda posibilidad, que no es verlos como una relación de complementariedad, sino como una relación de exclusividad. Y dos han sido las cláusulas establecidas en los tratados para establecer esa relación de exclusividad. La primera es la cláusula for in the law, o nosotros hemos de decir cláusula de opción irrevocable. La cláusula de opción irrevocable, en principio, por tanto, se establece, o la misión que tiene es que el inversor tiene ambas opciones, pero una vez que elige una de ellas, la otra quedaría cerrada. Esto en teoría es lo que podríamos pensar, pero sin embargo la interpretación que han realizado los tribunales arbitrales sobre esta cláusula ha sido muy diferente. ¿Por qué? Porque han estimado que solo cuando las mismas partes, las mismas acciones en las cuales se pida, por ejemplo, responsabilidad internacional, solo en esos casos, cuando se haya de acudir a los tribunales nacionales, no se podrá acudir al arbitraje internacional. Si por el contrario, lo que se ha solicitado ante los tribunales nacionales es una mera acción contractual, quedará abierta la vía del arbitraje internacional para reclamar por acciones convencionales. Por tanto, la primera no nos sirve. La segunda forma o la segunda cláusula que se ha establecido en los convenios es la cláusula basada en la renuncia, waiver. Esta cláusula, que se estableció por primera vez en el Tratado de Libre Comercio, ha sido incluida, por ejemplo, en el tratado reciente entre México y España. Esta cláusula permite que el inversor pueda acudir primeramente a los tribunales nacionales. Lo que ocurre es que si quiere iniciar un arbitraje internacional, tiene que renunciar completamente a la idea de continuar sus procedimientos ante los tribunales nacionales. Yo creo que esta cláusula sí que sirve mucho mejor que la otra a la necesidad de, mejor dicho, al objetivo de evitar la duplicidad de procedimientos, porque no está basada en la tipología de la acción, sino en que se ataca la misma medida litigiosa. Las anteriores consideraciones nos muestran cómo la estructura actual de los métodos de solución de controversias en materia de inversiones extranjeras no es un sistema ideal exento de problemas. La propia legitimidad del sistema de solución de controversias está en juego, y por ello la necesidad de establecer mecanismos que consigan una mayor seguridad jurídica y una mayor armonía en las decisiones en este ámbito es hoy palpable. La mejora en la redacción de las cláusulas de los tratados o la inclusión de una cláusula de renuncia son ejemplos claros. Esta ponencia presentada hoy no es más que una pequeña contribución para también lograr ese fin. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fernández, y le damos la palabra a la licenciada Lucía Ojeda Cárdenas. Muchas gracias. Para mí es un honor estar aquí con ustedes, también compartir el panel con tan distinguido ponente. Y bueno, y también agradezco a todos los organizadores de haberme considerado para participar en este panel. Bueno, primero quisiera ver si me podrían poner la presentación. Yo voy a tocar el tema de la definición o cómo se ha revisado el concepto de inversión e inversionista en los diferentes procedimientos de solución de controversias que ha habido actualmente. Tal y como lo dijeron ya los panelistas anteriores, pues realmente existe una red importante de tratados bilaterales de protección a la inversión, de tal manera que los textos de cada uno son diferentes y son determinantes respecto de cómo se va a interpretar cada una de las disposiciones de los tratados por los tribunales. Y bueno, también es importante notar que ha habido una gran evolución respecto de los modelos de tratados bilaterales de protección a la inversión. ¿Ya lo puedo pasar? Sí. A ver, perdonen, estoy. Ok, bueno, como lo estaba notando, pues, el número de casos inversionistas han proliferado de manera importante en los últimos años. Este foro o esta parte del foro no nos toca dilucidar por qué es que han proliferado tanto los casos. Obviamente, las redes de tratados bilaterales de protección a la inversión también se han expandido de manera importante, pero lo que es importante entender ahora es que a partir de que inicia la celebración de este tipo de acuerdos, ha habido una evolución importante
en las protecciones sustantivas que esos mismos tratados establecen. Yo les llamo una nueva generación de tratados bilaterales de protección a la inversión y estoy convencida que el Tratado de Libre Comercio, el capítulo 11, es parte de esa nueva generación de tratados en la medida en que expande algunas de las protecciones tradicionales y cambia un poco la visión de cómo se habían estado tratando los temas en el pasado, en este tipo de temas, en este tipo de procedimientos. Por ejemplo, es importante entender que el concepto inversionista e inversión pues, están en el mero corazón de la protección del capítulo 11, por ejemplo, del Tratado de Libre Comercio, en la medida que con respecto a lo que se considera como inversión y como inversionista, es que se van a aplicar todas las disposiciones sustantivas y protecciones que posteriormente se desarrollarán, como son trato nacional favorecida, etcétera. En el artículo 1101 del TLCAN se estipula que el capítulo 11 aplica a los inversionistas de otra parte y a las inversiones de inversionistas de otra parte realizadas en el territorio de la parte, ¿no? Bueno, también hay un tercer párrafo ahí, pero es para un principio específico que no vamos a tocar en este momento. Por ello es importante y es muy común encontrar en este tipo de casos pues, que el primer paso o el primer obstáculo de la jurisdicción del tribunal pues es reclamar que no existe una inversión conforme al tratado o que el reclamante no es un inversionista conforme a ese propio tratado, ¿no? Entonces, en este sentido encontramos objeciones ratio persone, o sea que respecto a la calidad del inversionista y respecto a la materia también, que es si es o no es un tema, si existe o no existe una inversión en el territorio. Primero vamos a pasar al tema de inversionista. Tal y como lo anotaron, el tiempo que tenemos no es suficiente quizás para ver con detalle qué han dicho los tribunales en cada uno de estos temas, pero sí quisiera anotar los principales problemas que han surgido y cómo ha evolucionado este concepto. El concepto de inversionista anteriormente se definía de una manera muy específica. Era una persona física que venía del territorio de una de las partes contratantes, que hacía una inversión en un territorio, en un país que también era parte del tratado, y las compañías que tenían la nacionalidad de la parte anfitriona de la inversión, pero que estaban controladas por inversionistas, ya sea personas físicas o morales, de la otra parte signataria. Pues ahora la definición de inversionista se ha ampliado de tal manera que se entiende como inversionista cualquier persona física o moral o cualquier empresa de la otra parte. Y esto es importante, ¿por qué? Porque tratándose de compañías no es importante o ya no es relevante quién controla esa inversión. Entonces, al punto de vista de esta definición de inversión, por ejemplo, una empresa constituida en Estados Unidos que tenga 100% de inversión japonesa, pues contará en México con la protección del Tratado de Libre Comercio por el capítulo 11. Obviamente, bueno, en el tema del capítulo 11, sí existe una previsión que se llama delegación de beneficios, de tal manera de que México y Estados Unidos y Canadá se reservaron el derecho de denegar los beneficios a aquellas empresas que estén controladas por inversionistas de un país que no sea parte del Tratado de Libre Comercio, que no tenga actividades comerciales sustanciales, esto es lo más importante, en el territorio de alguna de las partes, o bueno, obviamente no en el sentido de que ese país no tenga relaciones diplomáticas con el país que es el anfitrión de la inversión, o hay alguna medida en contra de los inversionistas de este país. Por ejemplo, pensemos en que una empresa en México, ¿no?, controlada 100% por cubanos, pues finalmente no tendría la protección del acuerdo en Estados Unidos, porque Estados Unidos no mantiene relaciones diplomáticas con Cuba, ¿no? Entonces, este es un ejemplo. Ahora, es muy importante el tema de que también se permite denegar los beneficios a las empresas que no tienen actividades comerciales sustanciales, porque aquí lo que se trataba de evitar era justamente el forum shopping que hay ahora en algunos de los tratados y de los cuales me voy a dedicar también más adelante. También es importante que cuando estamos hablando de inversionistas de otra parte, pues también se está hablando no solamente de empresas que tengan personas jurídicas, sino también de sucursales que están establecidas en el territorio. Entonces, digamos que la definición es amplia.
amplia, y esto pues se ha traído importantes repercusiones en las decisiones, y además en otros tratados que finalmente no digo que hayan seguido el ejemplo del NAFTA, pero finalmente son modelos de tratados bilaterales de protección de la inversión que tratan de incluir un concepto igual de amplio. En este sentido, bueno, pues ¿qué ha sucedido, no? Yo no voy a anotar respuestas, sino problemas. ¿Por qué? Porque yo creo que, dado a lo que también han dicho los precedentes, pues van un poco generando consenso. Seguramente hay precedentes equivocados, hay precedentes no equivocados, pero yo creo que la transparencia y la manera en que ahora estamos hablando de cada uno de esto, lo único que hace es hacer un sistema de rendición de cuentas de tal manera que vamos que finalmente convergeremos, ¿no?, en alguna posición más o menos común respecto de los temas. Obviamente creo que eso tardará y efectivamente en el camino hay muchos obstáculos, ¿no? Por ejemplo, uno de los problemas que se han suscitado es un caso muy interesante que es Aguas de Tunari contra Bolivia. Este caso es muy interesante porque la inversión se trata de una empresa que está establecida en Bolivia, bueno, que se estableció en Bolivia para efectos de unos servicios de agua en Bolivia. Y esta empresa fue Aguas de Tunari, tenía el 55% de inversión de una empresa de Caimán. Esta empresa de Caimán, a su vez, era una joint venture entre unos italianos y unos americanos, y estaba la participación dividida. Lo interesante aquí es que no está en el expediente del caso, pero bueno, es obviamente lo que alega Bolivia, que de alguna manera cuando la empresa empezó a ver que podía haber problemas de encontrar violaciones a un tratado bilateral de protección de la inversión, decidió migrar su inversión, que estaba en Caimán, la decidió migrar a Luxemburgo. De esta manera, lo importante es que Bolivia no tenía un tratado bilateral de protección de la inversión ni con Estados Unidos ni con Caimán, pero sí tenía uno con Luxemburgo. Entonces, con esta migración de la inversión, pudo acceder al mecanismo de solución de controversias que estaba previsto en el tratado bilateral entre Bolivia y Luxemburgo. De esta manera, el tribunal arbitral decidió que sí calificaba como inversionista para efectos del tratado, dado a que los inversionistas tenían derecho a migrar su inversión, que esta migración se había hecho antes de que realmente se hubiera ocurrido la violación. O sea, al momento en que ocurrió la violación, la empresa ya era detentada por inversionistas de los países parte del tratado, y de esta manera obtuvo la protección y hubo jurisdicción, ¿no? Entonces, obviamente esta decisión ha sido muy cuestionada, porque pues hay quienes dicen que se abusó del procedimiento de solución de controversias en la medida en que pues realmente fue aprovecharse de un mecanismo de solución de controversias y se migró la inversión solamente con el objeto de obtener esa protección. Incluso hubo una opinión disidente que en este caso hicieron efectivamente el Tratado Bilateral de Protección a la Inversión, en este caso no dice específicamente que dice que aplica a todas las empresas que sean constituidas en alguna de las partes. Luxemburgo no puso ninguna restricción a la tenencia accionaria, de tal manera que está protegido. Pero la opinión disidente dijo no, deberíamos de haber levantado el velo corporativo para darnos cuenta realmente que lo que estaba buscando es un nacional que no tenía una protección de tratado, migrar su inversión para abusar de este derecho. Entonces, bueno, esta ha sido una de las decisiones también más controvertidas que van a escuchar respecto a este tema. Bien podría suceder ahora, por ejemplo, que Venezuela ha denunciado el G3 con México, de tal manera que nosotros allá en México, los administradores mexicanos no tienen protección, pero ¿qué pasaría ahorita si un inversionista migrara su inversión a un lugar, hacia un país que sí tuviera todo un tratado con Venezuela? Se volvería a abrir esta pregunta, ¿no?
Otro tema importante ha sido el cambio de la nacionalidad del inversionista durante el curso del procedimiento. Este caso, el más importante es el de Lowen, que se ha presentado. En el caso de Lowen, el inversionista durante el procedimiento se declaró en bancarrota. De tal manera, bueno, estamos hablando de un procedimiento en el que es una empresa canadiense contra Estados Unidos. Entonces, al estar en bancarrota esta empresa, lo que hizo fue crear otra empresa en Canadá y vendió su controversia a un inversionista americano. Entonces, en este caso, el tribunal decidió que ya no se cumplía con el requisito de nacionalidad, porque aun cuando la violación y el inicio del procedimiento se haya hecho en el momento en que el inversionista sí tenía la calidad para poder iniciar el procedimiento, en el momento de que se requería que esta nacionalidad o este mantenimiento de la nacionalidad fuera continuada hasta el final del procedimiento. Esto también ustedes encontrarán mucho escrito respecto de esto, porque hay gente hay muchos académicos que piensan que es importante solamente en el momento que se inicia el caso, pero no hay una obligación de mantenerla durante todo el procedimiento. Obviamente hay muchas discusiones y no voy a agotar esta discusión en este foro, ¿no? Otro tema es, por ejemplo, el caso de autopistas concesionadas contra Venezuela. En este caso, se trata de una empresa en la que realmente hasta atrás de la cadena estaban inversionistas mexicanos, que no tenían en realidad la protección en ese momento del tratado que se estaba invocando. En este sentido, lo que determinó el tribunal es que si desde el momento en que se concibió la inversión, el Estado aceptó la estructura de la inversión tal cual estaba en el momento de que se realizó, de alguna manera esto debería de mantener esta decisión, y eso significaba que Venezuela no tenía ninguna no podría ahora reclamar que no puede ser considerado un inversionista cuando sí le otorgó la protección en el momento, a pesar de estar controlado por mexicanos. Otro tema importante es qué pasa con la doble nacionalidad. En México, hasta hace poco, se aceptó que los mexicanos pudiéramos tener doble nacionalidad. Bueno, este es un tema importante porque finalmente una persona que tuviera una nacionalidad americana y mexicana, bueno, pues podría ir con su cachucha de americano contra el gobierno mexicano. Esto es algo que estaría por ver. Casos que podría yo citar en este sentido está sufragio contra los Emiratos Árabes, en el cual era un italiano que adquirió la nacionalidad canadiense y pues en realidad se le permitía tener la doble nacionalidad. Pero en este caso el tribunal decidió que el inversionista no tenía el carácter de inversionista, en la medida en que no había demostrado que había mantenido realmente efectiva la nacionalidad italiana, que era la que le daba acceso al mecanismo de solución de controversia. Entonces, en ese sentido, este es otro precedente. Y bueno, pues Marvin Feldman contra México. Aquí el gobierno mexicano reclamó que no era un inversionista porque tenía residencia permanente en México. Esto también el tribunal arbitral decidió que mientras tuviera la nacionalidad americana no había un problema. Pero bueno, son temas que pueden seguir surgiendo en el futuro. Otro tema importante es el acceso a la protección de los inversionistas minoritarios. En el TLC es clarísimo que el 1116 le permite a un inversionista ir en su propio nombre a un arbitraje, o al inversionista en nombre de su propia inversión. Entonces, en este sentido, sí es efectivo, sí es claro que puede haber inversionistas minoritarios que pudieran acudir. Pero bueno, pues tenemos ya el caso de Gani, tenemos otros casos como Lanco, por ejemplo, en el caso de Gani, los inversionistas minoritarios tenían el 14.18% de la inversión, y además es importante decir que la empresa de la que eran accionistas fue a los tribunales nacionales. Entonces aquí tenemos otra vez el tema de los dobles procedimientos, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, pues
efectivamente ya lo anotaron, es una implicación multiforos impresionante. Imagínense una empresa que tuviera inversionistas minoritarios de varios países con los que hay tratados de protección de protecciones bilaterales. Pues, tendríamos entonces un potencial de casos impresionantes allá afuera, en el que el inversionista pues obviamente buscaría su mejor tiro para poder alcanzar protección, ya sea para la empresa y para ellos, ¿no? El tema Barcelona Traction ha sido utilizado por los estados receptores de la inversión para decir que los inversionistas minoritarios o los inversionistas como tales no tienen derechos para reclamar daños respecto a las empresas. Lo importante de este caso es que ya se ha discutido ya en muchos laudos, y bueno, pues este caso la verdad es que es un caso en el que Bélgica, que era el país que era la mayoría de los accionistas de una empresa canadiense, no podía reclamar en contra de España por daños a esta empresa. Pero lo que es cierto es que este laudo o esta decisión se da en un contexto totalmente diferente. Ya dijeron que el derecho constitucional es una cosa, el derecho de los tratados es otra. Se da respecto solamente al derecho constitucional en el clima de protección de la solicitud de la protección diplomática, y entonces pues finalmente se ha decidido, o ya en este tipo de casos en los que ya es claro de que los estados permitieron o incorporaron una definición amplia de inversionista, entonces pues que pueden acceder a estos mecanismos. Me voy a apurar porque creo que ya se me acaba el tiempo, pero bueno, está también si la parte mayoritaria de un joint venture puede buscar la reparación en nombre del joint venture o en nombre propio. Bueno, pues este es otro caso interesante. En este caso, pues dado que tal cual estaba redactada el concepto de inversionista en este tratado, no era, los joint ventures no tenían personal jurídico, entonces en este caso se decidió que el inversionista podía ir en nombre propio, ¿no? Pero bueno, este caso, el que sigue, no lo quiero dejar porque también es muy interesante, que es el caso de Tokio Tokeles. Bueno, en este caso es muy importante porque la nacionalidad de los inversionistas de la empresa que reclamaba era precisamente del país anfitrión de la inversión. Estamos hablando de una empresa que era de Lituania, pero que tenía 99% de inversionistas ucranianos, y el caso era contra Ucrania. Bueno, en este caso también se le dio, el tribunal decidió que sí tenía jurisdicción sobre el tema porque no había una disposición que tuviera, no había una disposición que limitara esta posibilidad, ¿no? Y bueno, también en este caso ha sido muy discutido en todos lados, de tal manera de que hubo una opinión disidente en el sentido de que esto iba en contra de los principios del mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado, y que de esta manera pues tendría que haber habido otra decisión, ¿no? También el concepto de inversión se ha definido de manera muy amplia. El CIADI no contiene una definición de inversión, dado a que lo que ha querido es que los países les den ese contenido. El TLC mantiene una definición muy amplia, incluye cualquier derecho de tangible o intangible, derechos de propiedad intelectual, contratos de llave en mano. También esto ha tenido muchos problemas o muchas cuestiones o cuestionamientos en los laudos arbitrales. Por ejemplo, ya se determinó en un caso que la adquisición de pagarés bien dos expedidas por la República de Venezuela derivados de un contrato celebrado con una empresa venezolana sí considerado como una inversión. También la erogación, ¿qué sucede con las erogaciones por conceptos de gastos preparatorios? En este caso de Sri Lanka, el tribunal dijo que en este caso específico no calificaban, pero en otros casos en los que ya ha habido una intención o un contrato firmado, todos los gastos preparatorios sí constituyen una inversión. También está el caso de los contratos de servicios. Efectivamente, los contratos de servicios también constituyen una inversión, ya lo ha dicho el tribunal. También tenemos el caso de Bayview, en el cual de alguna manera uno de los panelistas que va a estar hoy fue árbitro, en el que, bueno, si los derechos de agua
sobre que tenían unos americanos, unos granjeros americanos, que eran derivados de un acuerdo en que había celebrado México, Estados Unidos, podían calificar con inversión. Bueno, pues aquí el tribunal dijo, independientemente de que sean inversionistas, estos granjeros no tienen una inversión en México, entonces también es un tema que ha estado. Y bueno, pues reclamaciones pecuniarias, y bueno, ya hablaron también de lo importante que es el caso Salini, para especificar cuáles son los parámetros que se deben de establecer para que exista una inversión. Bueno, yo finalmente nada más quiero decir que los temas que han surgido en esta materia, pues hay posibles escenarios de forum shopping, multiforos, riesgo de laudos contradictorios. ¿Cuál es la solución? La acumulación no, porque el problema de la acumulación es que solamente en el caso del TLC y de otros, pues aplica respecto de los casos que están dentro del mismo tratado, no respecto de otros tratados. Retomar la idea de un acuerdo multilateral, buscar solucionar el problema a través de las cláusulas de denegación de beneficios. En el tema de inversión, pues me queda claro que no es inevitable mantener definiciones de inversiones amplias. Lo que es importante distinguir en este tipo de discusiones es el concepto de inversión per se, con el daño a la inversión, porque una cosa es que hay inversión y otra cosa es que realmente haya habido una medida violatoria y luego que haya un daño a esa inversión, pero no debemos de perdernos en esta discusión para determinar si una inversión o no lo es. Por ejemplo, si es un reclamo contractual, pues será un reclamo contractual, pero sí podría haber de cualquier manera una inversión en ese territorio, y el tema de la violación contractual, pues sería ya un tema que ya tocó aquí mi colega. Bueno, pues ahora sí que terminé rapidísimo, pero bueno, pues estoy a sus órdenes para cualquier duda o pregunta que puedan tener. Muchas gracias, licenciado Ojeda. Pasamos brevemente, que estamos ya muy apretados con el tiempo, a un par de preguntas y respuestas. Y pediría que las respuestas fueran breves por el tiempo. Tengo aquí dos preguntas para el doctor Enrique Fernández Maciá. La primera es, ¿el arbitraje en materia de inversión es jurisdicción exclusivamente del gobierno federal o también pueden las provincias o las entidades demandar directamente a la empresa? Pienso caso Canadá. La pregunta a la doctora María Teresa Gutiérrez. Muy bien. Bueno, vamos a ver. En el arbitraje internacional, en los tratados, a quien se demanda para pedir responsabilidad internacional siempre es al Estado. Lo que ocurre es que luego las reglas de derecho internacional tienen sus propias reglas sobre atribución de los actos al Estado. Es decir, los actos pueden provenir del propio Estado o bien de sus subdivisiones políticas o de sus entidades también territoriales, pero la cuestión distinta es quién va a ser la parte. Eso por un lado. Y luego otra cuestión distinta es realmente, cabe la posibilidad de que en determinadas situaciones, por ejemplo, el CIADI, que se contempla, las subdivisiones políticas o las entidades territoriales puedan ser también parte del procedimiento. Bien, eso se contempla específicamente en el artículo 25 del Convenio de Washington, y en ese establece que es necesaria una notificación expresa por parte de los estados en los cuales se permite que se pueda demandar igualmente a las subdivisiones territoriales o a las entidades públicas también. Entonces tiene que haber, por así decirlo, un paso hacia adelante por parte de los estados. Una segunda pregunta para el doctor Fernández Maciá. ¿Puede precisar qué son las cláusulas paraguas? Las cláusulas paraguas, bueno. Las cláusulas paraguas, en realidad, como su propio nombre indica, o la razón de que se haya puesto cláusulas paraguas, es que en realidad lo que se pretende es colocar los compromisos contractuales bajo el paraguas protector de un tratado bilateral, ¿vale? Por eso se llaman cláusulas paraguas. Y lo que hacen es que el establecimiento de los mismos en los tratados es que una vez que se realiza una cláusula de este tipo es colocar los compromisos contractuales al nivel de compromisos en el propio tratado, con lo cual las meras acciones contractuales, los simples incumplimientos contractuales se elevarían
por la mecánica de la inclusión de una cláusula de este tipo al plano internacional. Lo que eran meros incumplimientos contractuales se convertirían en reclamaciones por responsabilidad internacional. ¿Un ejemplo? Bueno, el ejemplo lo he puesto anteriormente en la propia ponencia. He leído un ejemplo. El artículo 10.1 del Tratado de la Carta de Energía, por ejemplo, dice: toda parte contratante cumplirá las obligaciones que haya contraído con los inversores o con las inversiones de los inversores de cualquier otra parte contratante. Y le digo, y os digo también, perdóname el tuteo, lo que en realidad ha dicho la Secretaría de la Carta, es decir, la que administra el Tratado de la Carta de Energía. Dice: en este caso se quiere dejar claro que tal precepto tiene el importante efecto de que el incumplimiento en un concreto contrato por parte del Estado receptor de la inversión se convierte en una violación del propio Tratado de la Carta de la Energía. Como resultado del mismo, el inversor extranjero podrá invocar el mecanismo de arreglo de diferencias previsto en el propio tratado. Muy bien, muchas gracias. Damos por terminada esta mesa 2. Decretamos un receso de 15 minutos, 10 minutos el receso, suficiente para ir por un café. La siguiente mesa 3, trato inversionistas, con Alejandro Falla, Gabriela García Corona, Ignacio Gómez Palacio y Francisco González de Costillo. Gracias.